Bueno, acá empezamos directamente con estrategias de comprensión lectora porque, bueno, hemos asumido que ustedes ya saben lo que es la comprensión lectora. Viene siempre en los exámenes S de comunicación y es la competencia que me parece que más se trabaja en las escuelas públicas, así que no se preocupen por eso. Bueno, básicamente es uno, identificar detalles e ideas clave. Busquen patrones, repeticiones o contrastes que puedan proporcionar pistas sobre las intenciones del autor. Aclararemos esto más tarde. Presta atención a palabras, frases o descripciones concretas que encierren un significado o simbolismo significativo. 2. Todo del autor y elección de palabras. Considera las emociones que transmite el lenguaje del autor y cómo contribuyen al mensaje general. Analizar las connotaciones de ciertas palabras y su impacto en el significado del texto. Van a notar que las palabras que elige un autor en el texto significan mucho e influyen en el mensaje, pues es diferente decir pequeño a pequeñísimo o grande y extremadamente grande. Es por esto que por pequeñas diferencias como estas, el propósito del texto puede cambiar completamente. Acá tenemos un pequeño mapa sobre los tipos de texto. Lo voy a agrandar para que lo puedan ver mejor. Uy, me parece que lo agrandé demasiado. Acá tenemos tipos de texto. Vamos a iniciar con el narrativo. Básicamente lo que hace el narrativo es contar hechos o acontecimientos. Como dice aquí, el narrativo relata hechos o acontecimientos, ya sean reales o ficticios, con el propósito de contar una historia o entretener. El narrativo se caracteriza por relatar hechos o acontecimientos de manera secuencial y con un enfoque en la trama, es decir, en los eventos que están ocurriendo al momento. Descriptivo. Características y cualidades. El descriptivo detalla características y cualidades de un objeto, persona, lugar o situación, utilizando elementos sensoriales para crear una imagen vívida en la mente del lector. Esto quiere decir que generalmente los textos descriptivos son objetivos, debido a que se basan en los elementos sensoriales como la vista, el oído o el olfato. Y su propósito es detallar y crear una imagen de lo que están describiendo en la mente del lector, es decir, nosotros. Y por último, estos son como los tres tipos de texto grandes, por así decirlo, más generales y que se presentan normalmente. El expositivo tiene como propósito brindar información clara y objetiva con el propósito de explicar, informar o instruir sobre un tema específico. También es un texto objetivo y se caracteriza por presentar información de manera estructurada con un enfoque en la objetividad y la claridad. Bueno, acá tenemos otros tipos de texto que podrían ser útiles, ya que se presentan generalmente en las pruebas de comprensión lectora del ministerio. En este caso es el argumentativo, que bueno, es básicamente un texto que plantea una posición, una tesis, que en este caso es la que respalda o defiende el autor. También tenemos el instructivo, que brinda las instrucciones necesarias para que una persona complete una tarea determinada. El explicativo detalla conceptos, procesos o fenómenos buscando clarificar su comprensión. Y en el comparativo se presentan las semejanzas y las diferencias entre dos situaciones. Esto se puede ver en algunos textos o artículos de opinión que me parece que sí se han visto en algunos exámenes S, que es cuando te dan dos textos que están incluidos en uno, por así decirlo, y te piden identificar las diferencias entre ambas posturas. El periodístico, que informa sobre eventos actuales de manera objetiva, siguiendo normas periodísticas. Y el literario, que utiliza el lenguaje de forma creativa y artística, es decir, generalmente se basa en el uso del lenguaje connotado, que es un lenguaje subjetivo, y también busca embellecer el lenguaje. Acá tenemos algunos ejemplos que ustedes pueden revisar en el PPT, debido a que esto va a ser compartido en el Classroom. Si ustedes no tienen el link del Classroom, no se preocupen, lo voy a enviar al final de la clase, porque bueno, esto como pueden ver es mucho texto, pero es para que ustedes tengan una idea qué formatos pertenecen a cada tipo de texto. ¿Y por qué esto es importante? Porque las preguntas de ¿cuál es el propósito del texto? Son muy recurrentes en las evaluaciones de comprensión lectora del Minedu. Entonces, estas preguntas se pueden resolver fácilmente si ustedes saben qué tipo de texto están leyendo. Porque como pudieron ver aquí, cada uno de ellos tiene un propósito comunicativo diferente.
El narrativo tiene el propósito de contar una historia o relatar eventos. El descriptivo detalla las imágenes. El expositivo informa, explica o instruye. El argumentativo busca persuadir, nunca se olviden, al lector sobre una idea mediante argumentos y evidencia. Este es el texto que más desarrollarán si es que están postulando al COAR, ¿verdad? Dentro del COAR es el texto que más nos piden escribir y realmente son bastante estrictos con la estructura. Instructivo procedimental, por ejemplo, pueden ser las recetas, las instrucciones que tienen para el ensamblaje de algún objeto, los explicativos, los comparativos, los científicos, que son para comunicar investigaciones, comunicar descubrimientos o conocimientos científicos de manera precisa. Los periodísticos buscan informar y, como dije anteriormente, el literario es para utilizar el lenguaje de forma creativa, artística y explorar ideas. Eso no significa que el texto literario también pueda tener otros propósitos. Por ejemplo, si nosotros leemos algún pasaje de algún escritor peruano, voy a citar a José María Arguedas, vemos que lo que él escribe no únicamente es con la intención de embellecer el lenguaje como lo haría, por ejemplo, Pablo Neruda, sino que él tiene un significado detrás de sus textos que hacen alusión a la conciencia y a la realidad del Perú profundo, ¿verdad? Entonces, la idea del propósito del texto es identificar cuál es la intención del autor, porque el autor puede tener varias intenciones. Me refiero a la intención principal del autor, que lo va a hacer evidente a través del uso de palabras, cómo se expresa, el formato del texto. Y aquí hay una pequeña imagen sobre las funciones del lenguaje, que es algo que se ve de hecho para los exámenes de admisión, la preparación preuniversitaria, pero aquí más que todo quería hacer énfasis en la función apelativa o conativa, que es cuando se busca influir en la conducta del receptor, o sea, el emisor, que en este caso es el autor o la persona que está escribiendo el texto, busca que el lector realice una determinada acción. Y algo que les quería comentar sobre esta función es que absolutamente todos los comerciales de Pantene, de Poet, también de El Agua Cielo, todos esos comerciales y todos los afiches publicitarios utilizan esta función, es decir, buscan persuadir al lector de que haga algo. En cambio, las infografías, me había olvidado el nombre, por ejemplo, sobre el dengue, son diferentes, ¿verdad? Sobre el COVID-19, son diferentes a un afiche publicitario. En este caso, esas infografías generalmente tienen el propósito de informar. Bueno, acá tenemos algo muy importante porque casi siempre te piden identificar el tema del texto o la idea central, o según el texto, o de acuerdo al texto, o del texto se infiere que. Entonces aquí vamos a detallar un poco sobre la jerarquía textual, que en este caso incluye el tema central, la idea principal y las ideas secundarias. El tema es el concepto que es abordado en todo el texto. Para poder identificarlo, ustedes pueden hacerse la pregunta sobre qué escribe el autor. Por ejemplo, los sismos. Es importante tener en cuenta que el tema y el tema central son frases nominales. ¿Qué es una frase nominal? Que es también algo que van a ver en el COAR. Las frases nominales constan de un... ¿Cómo se llamaban? Las oraciones tienen verbo. No cuentan con complemento, ni tampoco con verbo. Solamente cuentan con predicado. Por ejemplo, los sismos o las consecuencias de un sismo. En este caso, las consecuencias de un sismo es el predicado. Tendríamos un verbo aquí y un complemento. Por ejemplo, las consecuencias de un sismo generan daños considerables en la población peruana. Esa es una oración. Una frase nominal solamente es las consecuencias de un sismo. El tema y el tema central no afirman absolutamente nada. Por ejemplo, los sismos no te dan mucha información. El autor está en contra, está a favor, qué está pasando. Las consecuencias de un sismo podrían ser positivas o podrían ser negativas. No se especifican porque es una frase nominal. En cambio, la idea principal o tesis es la oración que resume el texto.
y se puede identificar a través de la pregunta ¿qué se dice sobre el tema? Y aquí está el ejemplo. Las consecuencias de un sismo pueden variar según su intensidad y duración, ¿verdad? Acá está el verbo, variar, según su intensidad y duración, que te da más información sobre lo que dice el autor en general en el texto, ¿verdad? Porque ya sabes, ¿no? Que puede en el primer párrafo, por ejemplo, analizar los sismos que han habido en la historia, como un sismo de 3.4 no ha afectado mucho a la infraestructura de Lima, en cambio el sismo de Japón, por ejemplo, que hubo hace poco, destruyó hogares, lastimosamente acabó con vidas, etcétera, ¿no? Bien, ideas secundarias. Sirven de complemento o sustento a la idea principal y se expresan a modo de ejemplos, ampliaciones, especificaciones, comparaciones, justificaciones, etcétera. Así que acá tenemos un texto para que ustedes puedan ir leyendo. Me parece que está dividido en dos partes, no. Bien, entonces acá tenemos el texto número 1, que es solamente un párrafo pequeño, que les voy a dar una pista, es un texto científico, así que en algunos momentos van a venir las preguntas y pueden ir leyéndolo. ¿Cuántos minutos sugieren para leer el texto? Me parece que 5 minutos está bien. Si necesitan más tiempo me avisan nada más. Son las 7:36. Entonces en 5 minutos volvemos. Si me avisan normal si todos ya terminaron de leer el texto y podemos continuar con las preguntas. Análisis temático. Tipo de texto, informativo o científico. O sea, es un texto científico, pero ustedes lo pueden calificar dentro de los textos informativos. El tema general es el estudio de las radiaciones, como, bueno, es una frase nominal. Y la idea central es el carácter fortuito del descubrimiento de los rayos X. Aquí se puede evidenciar mayor información al respecto, porque se señala, que el descubrimiento de los rayos X fue un carácter fortuito. Y acá tenemos cómo podemos nosotros averiguar cuáles son las ideas secundarias del texto. Por ejemplo, estas preguntas les pueden ayudar mucho. 1. ¿Quién? En el caso de este tipo de textos científicos. Becquerel descubre accidentalmente los rayos X. Esa es una idea secundaria y nace a través de la pregunta ¿quién? ¿Cómo? Trabajando con los rayos catódicos se halló una emisión que atravesaba cuerpos opacos y brillaba en la oscuridad, supongo. Lo primero llamó la atención. ¿Cuándo? En 1895. ¿Dónde? En un laboratorio de física. Entonces, a partir de esa información nosotros podemos elaborar ideas secundarias y responder correctamente las alternativas. Algo que les recomiendo mucho, pero va a depender también de lo que decida el Minedu para su evaluación, es si les va a dejar ver las preguntas antes de leer el texto, o por ejemplo, el texto va a estar en una página y en la siguiente las preguntas y no les van a dejar avanzar a la siguiente página después del tiempo. Puede que lo hagan, puede que no, pero si pueden ver las preguntas antes del texto, yo les recomiendo que lean las preguntas primero y luego lean el texto. No es necesario que lean las alternativas, solamente den como una revisada a las preguntas y empiecen a leer el texto. Porque, por ejemplo, si una de las preguntas es ¿cuándo Becquerel descubrió los rayos catódicos? Entonces, o los rayos X en este caso. Ustedes cuando lean el texto ahí van a ir leyendo y cuando les diga Becquerel descubrió los rayos X en 1895, entonces ustedes van a decir, ya, esta es la respuesta, y con su lápiz ahí lo subrayan, ¿verdad? Y quizá ni siquiera necesiten volver a revisar el texto porque se van a acordar, porque su cerebro va a decir, esta es información relevante. En cambio, cuando ustedes leen toda la hoja antes de ver las preguntas, muchas veces a la hora de abrir la página de preguntas ya se olvidaron qué es lo que le pedían y tienes que volver a buscar en el texto en donde dice, y entonces eso te consume tiempo y no es bueno. Entonces acá tenemos una pregunta. ¡Ay, no! Ya vieron la respuesta. No importa. Acá tenemos la primera pregunta, que es, el tema central del texto es la fluorescencia de los materiales, el uso de los rayos catódicos, la invención de los rayos X, el fenómeno de la radioactividad o el descubrimiento de los rayos catódicos. Envíen sus respuestas por el chat inmediatamente porque, bueno, vamos a ver la respuesta directamente porque este es un texto
para que ustedes puedan aprender, así que no se preocupen si no están seguros de una respuesta. Porque les vamos a enviar material por el Classroom con lecturas para que esta vez sí de verdad ustedes practiquen. Así que bueno, ya, no desconozco si han enviado mensajes por el chat. No tengo a ningún compañero presente en la reunión para que me ayude a ver. Pero bueno, acá tenemos respuesta E. En la primera oración se menciona el descubrimiento de los rayos X. ¿A qué se refiere? Que en el texto dice el descubrimiento de los rayos X. Literalmente dice el descubrimiento de los rayos X y esa es la primera línea de todo el texto. Así que el tema central del texto es el descubrimiento de los rayos X. 2. Los rayos X llamaron la atención en 1895 debido a que mostraron la estructura de la materia. Podían atravesar sustancias opacas, puede ser, porque esto es algo que se menciona en el texto y se hace como un énfasis en esto. Hicieron pensar en la radioactividad. Podría ser. Fueron un tipo de luz visible. Nosotros no vemos los rayos X. Fueron un invento muy novedoso. Esto es muy general, ¿verdad? O sea, sí fueron un invento muy novedoso, pero como les dije, uno, tampoco fueron un invento en sí. Y dos, existen inventos bastante novedosos todos los años. Y no por eso va a ser un caso específico en el que los rayos X lo son, ¿verdad? Entonces también, si ustedes tienen dos alternativas que podrían ser, traten de ir por la más específica, pero también depende del texto. Por ejemplo, si les parece más apropiada una respuesta general, en ese caso marquen la general. Pero si, por ejemplo, en este caso están hablando específicamente de por qué los rayos X llamaron la atención. Y bueno, en este caso fueron un invento muy novedoso, no es una respuesta muy adecuada, muy oportuna. Porque, bueno, fácilmente podríamos decir que los rayos X llamaron la atención porque fueron un invento muy novedoso sin ni siquiera haber leído el texto. Entonces, eso no es a lo que se refiere la pregunta. Por lo que la respuesta es la B. Debido a que es un detalle mencionado. Ajá. Por lo que vi la respuesta, yo diría que se utilizan placas fotográficas, como decía el texto. Ajá. O lo explicaba en este caso. ¿Está bien? Sí. Sí, está bien, está muy bien. Participen, chicos, si quieren participar no hay ningún problema porque hacen la clase más interactiva, no sean tímidos, porque de verdad que en el COAR los van a obligar a que no sean tímidos, así que dice, porque hay muchas exposiciones, así que si tienen pánico escénico, no les recomiendo. O sea, sí les recomiendo el COAR para que superen su pánico escénico, pero les recomiendo ir practicando. A ver, dice, una afortunada casualidad. Esta, incluso antes de leer el texto, probablemente esta respuesta definitivamente no es, así que también les recomiendo descartar alternativas. Cuando muchas alternativas les marean un poco, tachen las que son ilógicas, porque están ahí solamente para rellenar, la verdad. Así que dice, la colisión sobre una sustancia opaca, la presencia de radiación, la colisión de los cuerpos o que se usen placas fotográficas. En este caso ustedes sí tienen que recordar la información que han leído en el texto. Es por eso que les recomendé que lean primero las preguntas, porque cuando vean, cuando lo lean va a quedar en su cerebro y ya van a poder marcar casi inmediatamente. O en este caso sí pueden decir, esta es la alternativa, pero se sienten un poco inseguros y dicen, no, mejor vuelvo a revisar cuál es. ¿Verdad? Eso suele pasar. Entonces, para que se sientan bastante confiados en su respuesta, lean primero las preguntas y luego el texto. Si es que tienen la posibilidad. Y acá está la explicación de la respuesta. Y luego tenemos la última pregunta. El descubrimiento de los rayos X fue un paso importante para el uso de sustancias opacas. Genuinamente no creo que esta sea la respuesta, ¿verdad? Porque es como que para el uso de sustancias opacas. La investigación física puede ser generar colisiones con sustancias opacas. Este es un poco más específico. Usar equipos fotográficos. Difícilmente los equipos fotográficos pueden ser de muchos tipos. O para el uso de las placas fotográficas. Podría ser, pero es dudoso. Así que vamos a ver la respuesta. B. Para responder a esta pregunta debemos apelar al tema general. Y vemos que se trata de la investigación científica en el área de las ciencias físicas. En este caso, en los textos científicos e informativos influye mucho el tipo de texto y el tema general del que están hablando. Y bueno, ustedes pueden ver acá que se puede inferir eso de a lo que se hace alusión en el texto, en el primer párrafo principalmente.
Así que bueno, este texto fue tomado del Centro de Producción Editorial de la Universidad Mayor de San Marcos. En varias universidades toman pruebas de comprensión lectora para la Villarreal, para la San Marcos, para la Uni. Así que bueno, ustedes se están preparando integralmente y les recomiendo bastante que busquen PDFs porque hay bastantes que son completamente gratis para que puedan seguir con su educación, ¿verdad?